Bienvenidos a una nueva sesión, a nuestra 25ª sesión desde el Jardín de los Cerezos, hoy con una invitada muy especial, la psicóloga, psico-oncóloga Melissa Sierra Alta, compañera mía de AMPE. Juntas estamos dentro de esta asociación tan importante que promueve la psico-oncología en el Perú, tratando un tema muy importante. Hoy conversamos acerca de este tema tan clave, que es el rol de la familia en el acompañamiento oncológico. Seguramente muchos de nuestros cerezos, de las personas que están conectados en este momento, tienen diferentes inquietudes sobre este importante rol de la familia. Las familias son una base primordial. Hay de todo tipo, hay de toda dinámica. Como decíamos en la introducción, las familias están compuestas por personas, por lo tanto las personas son diferentes, por lo tanto las dinámicas familiares también, y cómo afrontan cada uno de los diagnósticos también. La idea de este programa no es de ninguna manera decir lo que se tiene que hacer o no, sino sugerir cuáles serían las herramientas más convenientes y evidenciar aquellas que de repente no podremos estar gestionando de manera adecuada. Entonces, bienvenida Melissa, ¿cómo estás? Desde ya te doy la cálida bienvenida a este espacio desde el Jardín de los Cerezos. ¿Cómo estás? Hola, Ivonne, muchas gracias, gracias por la invitación. La verdad que me emociona mucho que hayan este tipo de espacios, porque creo que es una forma de poder llevar como este apoyo a otras personas, ¿no? Que de repente aún no se animan a asistir a un espacio como psicológico. Así es, así es. Realmente es un poco la labor que venimos desempeñando, ir fomentando esta cultura de sí es bueno entender que tenemos redes de apoyo, personas que nos acompañan, que de alguna manera nos asesoran y nos dan aliento y optimismo. Pero no siempre es importante comprender que no siempre el optimismo, a veces el exceso de optimismo, no permite expresar con libertad esos momentos no tan gratos. Entonces es importante acudir a un profesional de la salud que nos pueda generar este acompañamiento. Pero bueno, antes de continuar, en primer lugar, los invitamos a todos, como cada sesión, ya lo sabemos, los invitamos a todos a poder dejar sus preguntas, sus inquietudes dentro de nuestro chat, y a lo largo del desarrollo del programa vamos a ir respondiendo en la medida de lo posible, y si por ahí se nos escapa algo, porque no lo sabemos todo, siempre estamos en aprendizaje, y por A o por B algo no lo podemos responder, vamos a estarlo averiguando y inmediatamente responderlo después. ¿Está bien? Bueno, Melissa es psicóloga clínica de la Universidad Pontificia, la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tiene una maestría en psico-oncología por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, formación en psicoterapia racional emotiva a través del Instituto de Terapia Racional Emotiva, TREC. También tiene la formación de terapia de aceptación y compromiso en el Instituto Intercontext. También en el caso de Melissa, viene trabajando de manera particular y también en la gestión de la Clínica San Pablo, también la pueden ubicar. Su trabajo siempre ha sido relacionada a la psicología de la salud. Ha hecho sus prácticas profesionales en el INEM, ¿no? Y en el 2016 ha venido realizando todo el proceso de psicoterapia, tanto en población general, pacientes oncológicos, familias, también en centros con pacientes de patología, trastornos alimenticios, entiendo yo, también en proyectos de jóvenes, centros juveniles, proyectos de estándares, cuidado psicosocial, iniciativa global y cáncer infantil. Entonces, realmente hoy tenemos una grata compañía de lujo también, como cada una de nuestras sesiones, y una vez más recordamos que contamos con profesionales de calidad, que venimos esforzándonos, que venimos trabajando para generar una cultura de la salud mental más viable para cada uno de nuestros cerezos y población en general. Bien, adelante, Melissa, la primera pregunta, ¿por qué crees tú
o por qué la familia cumple un rol tan importante, o cuál es el rol de alguna manera que cumple la familia dentro de este proceso. Bueno, en realidad diría yo que cumple un rol fundamental, ¿no? Porque es quien va a apoyar, ¿no?, a esta persona en todo este proceso, ¿no? Algo que siempre se dice de arranque es que pues el cáncer no solamente impacta en la vida de la persona que padece la enfermedad, sino en quienes lo rodean, ¿no? En quienes quieren a esta persona que está pasando por este proceso. Entonces, se va a generar una serie de cambios en la vida, no solo de la persona, sino también de los familiares, de las amistades, en particular del núcleo, ¿no?, que es el que se ve más afectado. Porque pues entre pasar por los tratamientos, ¿no?, el cambiar un poco el estilo de vida, los cambios en cuanto a los roles, incluso que cada persona pues cumplía dentro de la familia, también se van a ver un poco reestructurados. Entonces, sí, creo que la familia cumple un papel súper importante en todo el proceso para darle el apoyo que la persona necesita en este momento. Definitivamente la familia tiene un factor fundamental, y cabe entender que en estas etapas dentro del tratamiento, o sea, siempre lo refrescamos, ¿no? No es lo mismo un cerezo cuando recibe la noticia, que es la etapa, o cuando está en la etapa de sospecha o diagnóstico, sospecha y diagnóstico, porque hay un intento de saber si la persona puede o no tener el diagnóstico oncológico. Ahí hay un soporte de la familia. La familia ahí tiene una reacción inicial. Luego está la etapa de, sí, hay que hacer un esquema, va a haber un tratamiento, va a haber una intervención quirúrgica, también la familia, ¿cómo lo toma? Siguiente momento, cuando ya está en el tratamiento, cuando termine el tratamiento, durante el tratamiento, cuando termina, porque también hay otro proceso de acompañamiento cuando termina, cuando ya no eres el cerezo que todo el mundo cuida y te dicen ya eres una superviviente, ya eres un superviviente, ahora sal a conectarte durante 9, 11 meses que dura el tratamiento, estado desconectado, es una nueva realidad. Entender que no es, nunca va a ser como antes, ningún instante es igual a antes. Y bueno, también tenemos a la familia en la etapa en la que de repente el diagnóstico no es el favorable, el esperado. ¿Y qué pasa? ¿Cómo acompaña a esa familia? ¿No? Entonces, de repente todo esto que estamos conversando podríamos graficarlo con algunos tipos de casos o circunstancias, ¿no? ¿Cuáles son las circunstancias, vamos a llamarlas comunes? Nuevamente les pedimos a todos que pueden dejar sus preguntas en la casilla. De hecho, antes de entrar como a situaciones específicas, agregaría también cuando hay una recidiva de la enfermedad, ¿no? Cuando de pronto la persona ha estado como fuera de enfermedad, todo bien, todo marcha ok, y de pronto regresa, ¿no? Entonces, también tiene un impacto no solo en el paciente, sino también en la familia, y lo que eso va a implicar luego para los siguientes chequeos médicos. Imaginemos que al final la persona se recupera de esa, digamos, de nuevo la enfermedad, ¿no? Luego volver a ir a los chequeos médicos para revisar que todo marche en orden, ¿no? También genera una serie de emociones, ¿no?, en el paciente, que al final repercute también en la familia. No solo el paciente experimenta el temor a que si la enfermedad regresa, sino que también es el familiar que está a la expectativa de que todo vaya ok, ¿no? De que no vuelva a haber algún percance, ¿no? Pero bueno, un poquito como comentaba Ivonne, efectivamente la dinámica, creo, de la familia puede ser muy distinta también de acuerdo a cada etapa, ¿no?, de todo este proceso. Y más que en particular, si en el inicio, o podríamos decir, en el inicio, cuando recién se da el diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad, hay mucho del familiar de querer que el paciente esté ok, ¿no? De que esté tranquilo, de que casi que esté zen, ¿no? El paciente no debería de estar triste, ¿no? Hay mucho esto de no llores, como todo va a salir bien. Sí, así es. Y si llora, ya está deprimido, ¿no? ¿Qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para que no se ponga así? Hay que distraerlo, ¿no? Entonces,
si bien, o sea, parte de una súper buena intención, creo que es importante también naturalizar que es normal, ¿no? Todos somos seres humanos y no seríamos robots, ¿no? Que si no sintiéramos nada y nos dan un diagnóstico de cáncer y estamos como, todo sigue ok, ¿no? Entonces, creo que es importante que la familia no minimice las emociones o no las reprima quizás, ¿no? En un inicio, que puede estar como más, más escuchando, ¿no? Que sea una fuente de Activar la escucha. escucha activa, ¿no? Así es, Activar la así escucha es. activa, donde Ujú. simplemente le dé la oportunidad de expresar que le duele Sí, y que tiene miedo, totalmente. y que Ujú, tiene miedo, ujú, ujú, y que ujú, también tiene ujú. desesperanza, y es natural sentir desesperanza, Así porque pues es. uno no sabe con qué se enfrenta, ¿no? Es como cuando voy a algún lugar y no conozco, un lugar desconocido, y este lugar desconocido es Mm, la enfermedad, pues, ujú, propiamente, ¿no? El ujú. diagnóstico. Ujú, ujú. Tal cual, tal cual. Y es como, así como el mismo familiar está intentando calmar al paciente, ¿no? Como, no, no, todo va a salir bien, no llores. Pasa mucho que también es como, el familiar está angustiado, ¿no? Y es una forma de él mismo tranquilizarse, como diciéndolo, ¿no? Tranquilo, no llores. Y él también es, no llores, tranquilo, todo va a salir bien, ¿no? Es Ujú, como lo mismo que está sintiendo, como mostrarlo al familiar que está pasando por la enfermedad, ujú. al ser eso. O sea, traslada al cerezo, le traslada esta angustia, ¿no? Así es. Y una serie, y esto es importante cuando hablamos de la familia. Si bien es cierto, hablamos de la familia nuclear porque es, o sea, nuclear es con quien yo vivo, y en el ambiente donde yo vivo, ¿verdad? Entonces, Ujú. pero también hay una dinámica familiar generacional, ¿no? O sea, sí, pues viene desde el tatarabuelo, el abuelo, del abuelo, el papá, la mamá, todos vienen pensando cómo se deben de afrontar las cosas, con Ujú. fuerza, resiliencia, utilizando estos términos, resiliencia, fuerza, coraje, adelante, vamos si puedes, pues, y llega a este cerezo que está en la tercera, cuarta generación, pues, viene con una cadena de formas y de costumbres. Sin ir muy lejos, hace unos días estaba en el hospital conversando con un médico y escuchaba cómo una persona le estaban dando su diagnóstico y la mamá y la hija, que aproximadamente la hija tendría pues sus 40, 50 años, me imagino, ¿no? Y llevaba a la mamá muy cabizbaja, al parecer ya venía de segunda recidiva, o sea, ya la persona estaba regresando. Y decía, mamá, tú ya ves, tienes que poder, o sea, o sea, le veía la carga y yo la veía a la señora de unos 70, 80 años, por lo menos, y agotada, ¿no? Entonces, de Ujú. repente, es muy importante escuchar. Creo que acá el primer elemento en este proceso es identificar lo que quiere el paciente, Así lo que es, sí. busca. Uh-huh. Ujú, ujú. Sí, en verdad creo que eso es un punto de partida para todo el acompañamiento o todo el apoyo que el familiar quiera realizar al paciente, ¿no? El poder estar ahí escuchando qué necesidades tiene, ¿no? También pasa mucho que, pues, de pronto el familiar está asustado, ¿no? Porque cáncer lo asociamos con muerte, ya se está imaginando, y si es que no mejora, ¿no? Y sigue con la enfermedad, y de pronto la preocupación del paciente en ese momento es no lo sé, ahora quién se va a encargar de las cosas de la casa cuando entra a tratamiento, ¿no? Entonces pasa muchas veces, ¿no? Que cada persona tiene sus propias preocupaciones frente al diagnóstico y es importante por eso escuchar, de dónde viene ese temor, de dónde viene esa ansiedad, de dónde aparece esa emoción, ¿no? Que tiene el paciente. Qué importante esto que acabas de decir, ¿no? ¿Quién se va a encargar ahora de las cosas que hacía? Ujú, Porque pues mi mamá o ujú, mi papá eran, por ejemplo, vamos a hablar, porque no solamente podemos hablar de la mamá, pero ¿qué pasa si ujú, el papá es el que trabajaba, el que hacía las cosas, de repente el señor que taxiaba y llevaba a la casa, y ahora quién va a trabajar? De hecho, hasta el ujú, mismo paciente, el mismo cerezo, no quiere ir al médico porque sospecha que puede haber algo, porque ujú. precisamente quién va a dar de comer en casa si él no trabaja. Sí.
Sí, Entonces sí, sí. ocurre esta situación de esta dinámica donde los roles se cambian y qué tanto el cerezo está dispuesto a soltar también su rol dentro de esta familia, Sí, 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 ¿no? sí, sí. Ese es un punto que también a veces al cerezo le cuesta muchísimo hacer, ¿no? A poder como dejar, delegar ciertas funciones, roles, ¿no? Que de pronto ya no vaya a trabajar, que de pronto ya no vaya a ser quien se encargue de, no sé, hacer alguna actividad con los chicos, si es que tiene hijos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, ahí se dan estos cambios y estas crisis que yo digo, duelos, que el mismo cerezo como pasa y que el familiar también pasa porque tiene que empezar a incorporarlos a su nueva rutina, ¿no? A incorporarlos como un cambio también a su nueva vida. Así es, y que a veces Ujú, también nos cuesta. Y es algo que nos ocurre eh, si lo trasladamos a nuestro plano psicológico. ¿Por qué alguien no va a terapia? ¿Por qué no va, recurremos a psicoterapia en ujú, muchos de los ujú, casos? ¿Qué es lo ujú, que nos limita a llegar a un proceso psicoterapéutico? ujú, ¿No? ujú, Que queremos llegar y que buscamos a alguien que nos diga lo que tenemos que hacer, como una especie de bola mágica. Mira, ahora tú vas a ir y vas a correr, vas a caminar y vas a hacer esto. ujú, Y busco a alguien que me diga qué tengo que hacer. Y ujú. otra cosa importante que no quiero, quiero que sea inmediato. Así Y en es. una era Ujú, como la que estamos viviendo, donde la inmediatez, o sea, donde todo es rápido, ujú, queremos todo ya, ya. O sea, yo quiero ujú, curarme, quiero ujú, que me digas lo que tengo que hacer para ser diferente. Pero como yo siempre ujú, le digo a nuestros cerezos, ¿no? Imagínate, les pregunto, ¿cuántos años tienes? Me dicen 60. ¿Cuántos años tienes? 40. Imagínate, 40 años, has ujú, aprendido una serie de comportamientos. ¿Cómo ujú, esperas ujú. cambiarlo en un día? Sí. No, hay Ujú, que ujú, apresurar. Eso también es dentro de la dinámica, creo yo, que eso es un factor importante. ujú, Hay un ujú, aspecto ujú, clave que me gustaría tratar mientras que nuestros cerezos se animan a ir preguntando a nuestros ujú, invitados. ujú. Hay un aspecto que nosotros conocemos como el, la conspiración del silencio. Ujú, Este es un ujú. aspecto clave. ¿Por qué la Sí, conspiración del silencio? Hablemos un sí. poco de esta conspiración del silencio para quienes están ya conectados y quienes nos van a ver después también de esta Dale, conspiración. perfecto. Sí, creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque hace referencia a cuando los familiares de pronto le esconden información médica al mismo cerezo, ¿no? Que es quien está pasando por la enfermedad, ¿no? Entonces, por lo general, este ocultamiento, digamos, de información se da, de nuevo, todo siempre viene de una buena intención, ¿no? De no Así es. querer que, que el cerezo sufra, que se deprima, que se ponga mal. Y la realidad es que, si bien, claro, va a ponerse triste porque, de nuevo, acá somos seres humanos y vamos a sentir, y si nos dan una mala noticia, ¿no? Si es que nuestra salud está en juego, evidentemente nos vamos a preocupar, pero el poder tener información nos da cierta sensación de control, y esto es basiquísimo en todo este proceso de Ujú. cáncer, Así ¿no? es. Porque el cáncer es una enfermedad que nos enfrenta completamente con la incertidumbre, ¿no? Entonces, el poder sentir aunque sea algo de control, como sé por lo menos qué es lo que tengo, sé cuáles son los pasos a seguir, puedo yo tomar la decisión si pregunto, si no pregunto, o sea, si quiero saber más de tal información o si de pronto no, si quiero hacer ciertos cambios en mi alimentación, todas estas cosas al cerezo le da esta como seguridad, ¿no? De que por lo menos está haciendo algo, de que está intentando como tomar las riendas de lo que puede hacer con su vida, ¿no? Entonces, cuando se oculta información, más allá de que no le damos incluso este pequeño control o este gran control al cerezo, también se genera este sinsabor en el cerezo en el momento en el que se dé cuenta o lo sepa, porque no podemos ocultar algo tantísimo tiempo, sobre todo si hablamos de una enfermedad, ¿no? Y pues ahí viene un poco la no confianza, ¿no? Cuando la idea es que más bien se genere un ambiente de confianza entre la familia y quien está pasando por la enfermedad. Entonces sí, hay varias aristas ahí importantes en relación a la conspiración del silencio. Y es también importante aquí, en este aspecto, entender, como algo que yo siempre le digo, o sea, y que también hemos hablado en sesiones anteriores y lo volvemos a refrescar. La persona, o sea, no hay
punto de inicio de nuestra vida y punto final. Yo hasta ahora no he escuchado alguien me diga, mira, me han planificado que mi cesárea, porque ahora todo el mundo planifica su cesárea, que va a ser a las 8 de la noche a esa hora. Ok, ¿no? Y ocurre que 20 minutos antes le dio el dolor, que no tiene que intervenir, y el niño nació 20 minutos antes. O de repente a las 8, pero no, se demoró, que eso, y nació 9:05. O sea, no hay forma de identificar, o sea, podemos tener, el ser humano puede tener una proyección de lo que idealmente haría con su vida y nacería, pero no podemos. Entonces, de la misma manera ocurre con la muerte. Podemos, los médicos, los profesionales, podemos estimar un proceso estimado de lo que puede ocurrir en lo sucesivo, pero hay innumerable casuística que nos avala que uno no puede decir cuándo va a morir. Entonces, esto es clave entender, y este espacio de lo que estamos conversando hoy día, Melissa, por favor, importante para las personas que están conectándose o que van a ver después, ¿no? Es importante este espacio para descansar estos 5 minutos, ¿no? Respirar hondo, aunque suene a un juego que voy a hacer, ninguna decisión, algo que me ha enseñado en la vida en esos 47 años, es que ninguna decisión que uno tome sobre la desesperación nunca es buena. ¿Sí? O sea, es importante respirar hondo, darse este tiempo, evaluar, saber. Si yo no estoy bien, difícilmente voy a poder darle el soporte a otra persona. Entonces, y creo que este soporte o esta angustia, y de repente te ha ocurrido a ti también dentro de tu casuística y del proceso que tú has venido manejando también, es este tema de ir con el deseo de querer hacer lo que antes era, y obligar a toda costa. Y uno de los retos y desafíos que se enfrentan las familias es el deseo de hacer que las cosas sean igual que siempre. Así es. ¿Qué tan factible puede ser eso? ¿Qué opinas de ello? O sea, ¿realmente las cosas pueden ser igual que siempre? Bueno, no, y creo que parte justamente de poder aceptar la realidad, ¿no? Lo que ha tocado en este momento. Si en este momento ha tocado que alguien en la familia se ha enfermado y que está pasando por un proceso complicado, imaginemos en un estadio avanzado, esa es la realidad. Entonces va a tocar afrontar la realidad a partir de lo que hay, ¿no? No de lo que a mí me gustaría. Creo que vivir en negación al final termina, o sea, termina siendo que nos choquemos contra el piso, ¿no? Porque al final nos vamos a dar cuenta, o sea, al final vamos a tocar fondo, al final van a pasar las cosas que tienen que pasar. Al final vamos a ver de pronto efectos secundarios, es que están recibiendo algún tratamiento, vamos a ver malestar en la persona. Entonces no podemos asumir de que todo sigue igual, van a haber cambios definitivamente, ¿no? En toda la dinámica familiar. Y es que estamos siempre cambiando, y eso es una realidad. Nada es, ningún segundo antes, ¿no? Por ejemplo, tú y yo habíamos planificado una hora de conectar. 5 segundos antes, terminamos con nuestros cerezos un poco más tarde, cambió todo, ¿te diste cuenta? Entonces no es exacto, por más que queramos, por más que ocurre. Y como lo conversamos en algún momento con Teolinda, cuando ella hablaba, ¿no? Decíamos, no pasa nada, no pasa nada, o sea, y esto es importante ir, así como aprendemos que queremos o hemos aprendido que no tenemos que estar tristes porque nos lo dicen, ¿no? Te caes, te golpeas y lo primero que te dicen, ya no llores, no llores, no ha pasado nada, ya pasó, no. Pero el niño, pero sí me duele, sí me está doliendo, o sea, sí hay dolor. Lo mismo ocurre, y esto es importante, para las personas que se conectan hoy día por primera vez a este programa, desde el Jardín de los Cerezos, un tratamiento oncológico de por sí es un tratamiento bastante invasivo. Así es.
que invade la tranquilidad, porque primero que el tratamiento, el diagnóstico, todavía tenemos este mito, este es un proceso, pero todavía hay este mito de que cáncer es sinónimo de muerte, o sea que ya no necesariamente lo hemos venido demostrando. Y otra cosa importante es el tratamiento. El tratamiento es un proceso arduo. Hay un cóctel de medicamentos y es importante que lo sepamos. Hay un cóctel de medicamentos que recibe el paciente, que recibe el cerebro, ante el cual se queda vulnerable, no solamente orgánicamente, fisiológicamente, sino también emocionalmente, ¿no? Entonces, todo este cambio es como, yo diría, es como una, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra de una menopausia, de un momento a otro un cambio, pero elevada a la enésima potencia, ¿no? Entonces, es un cambio, entonces no se le puede pedir que sonría frente al dolor. Así es. Entonces, ¿qué hacer si no se le puede pedir que sonría? ¿Qué le decimos al familiar? Si está viendo a su paciente, a su cerezo ahí llorando, sufriendo y que no quiere vivir y que no quiere llevar el tratamiento, no quiere nada, ¿qué le decimos? Creo que ahí lo importante, como decíamos hace un rato, es poder sentarnos a escuchar, ¿no? A preguntarle qué lo está angustiando tanto, ¿no? Así para nosotros, pues puede ser evidente, como decía, cada persona va a tener una percepción distinta de lo que le está pasando. Entonces, es importante preguntar, ¿no? ¿Qué de pronto le angustia? ¿Qué le preocupa? ¿No? ¿Qué está rondando por su cabecita que lo tiene así? ¿No? Y poder validar lo que está sintiendo. No decir, ¿no? No llores, no te pongas así, como tranquilo, sino como, ok, imagino que está siendo difícil. Es más, como reconocer cómo uno mismo también se está sintiendo, ¿no? Yo también estoy preocupado por ti, ¿no? Veamos qué podemos hacer, ¿no? A ver qué opciones tenemos, como estar ahí como, de nuevo, como este equipo, ¿no? No estás solo, tenemos acá un equipo, ¿no? Y vamos juntos a ver qué podemos hacer, ¿no? Ese es un poco el mensaje que se tiene que transmitir al paciente. No más bien como callándolo, sino más bien como uniéndote al dolor y del dolor juntos salir, ¿no? A ver qué podemos hacer al respecto. Esto, qué clave. Me encantó la palabra que has utilizado y creo yo que describe perfectamente un equipo. Un equipo no contra la muerte, ¿ok? Y esta viene el siguiente, no contra la muerte, sino a favor de la salud, de la vida. No contra la muerte, no es lo mismo. Porque cuando uno dice como esta frase de guerrero, es como ir corriendo contra la batalla, ¿no? Vamos a matar, no, es que hay que entender que la enfermedad nace en el ser humano por este desequilibrio de nuestra salud, ya sea genético, ya sea generacional. Entonces, la enfermedad simplemente es un factor que es una condición que puede derrumbarnos o puede sacar lo mejor de nosotros. Es nuestra elección. Es nuestra elección qué hacemos con este proceso. Y que la familia sienta que es un equipo, como tú lo acabas de mencionar, me parece súper importante, de hecho, voy a tomarlo nota dentro de mi equipo, ¿no? Un equipo, vamos juntos, y ante esta casuística debe de haberte ocurrido muchas veces también, el hecho de pacientes que no quieren, ¿no? Los cerebros que no quieren, no quieren el tratamiento. Y una de las cosas, uno de los terrores o los miedos más frecuentes es la caída del cabello. Así es. ¿No? Los efectos secundarios. Los efectos secundarios, las famosas arcadas y todo lo que corresponde al proceso. Y esto, ¿cómo recomiendas tú ante esta situación, dentro cómo has ido trabajando? ¿Qué hacer con el familiar frente a este rol que le toca de acompañar? Y cuando sucede eso, dice, ¿sabes qué? Yo no quiero. Yo creo que ahí una de las cosas que ayuda muchísimo es, de nuevo, la información, ¿no? Creo que, no digo que entren a internet y googleen todo, porque creo que ese es el peor camino a seguir, ¿no? Pero creo que la información directa del equipo médico, del doctor y todo,
ayuda mucho a que el cerezo pueda tomar la decisión, porque a veces también tenemos la idea de que pues la quimio, ¿no? Definitivamente va a ser terrible, me voy a sentir así, esa. Y no todos la pasan mal. O sea, no digo que es, uy, súper, me voy a un spa, claramente no. Pero vamos, hay personas que no la pasan tan mal en relación a las náuseas, a los mareos, ¿no? Evidentemente hay cosas que sí van a pasar, como por ejemplo la caída de cabello, ¿no? Pero por ahí que hay algunos síntomas que dependen mucho del organismo si se sienten o no. Ahora también la medicina ha avanzado tanto, pues que incluso se dan como medicamentos paliativos para ciertos malestares que pueda generar, ¿no? Entonces, puede ser manejable, que no todos los días van a ser excelentes, pero no tendrían por qué todos los días ser terribles, ¿no? Entonces creo que en cuanto a que el cerezo tenga mayor información para saber a qué se está enfrentando, que podría pasar esto, pero no sabemos realmente qué es lo que va a pasar con su cuerpo, sería un gran primer paso, ¿no? El que le puedan explicar un poco en cuanto a las probabilidades como de éxito del tratamiento, de acuerdo a qué momento está en la enfermedad, creo que también son puntos que pueden ayudar a que el cerezo pueda tomar una decisión un poco más no sé, más pensada, ¿no? Porque al final siendo muy, no sé, siendo muy realistas, el cerezo tiene la última palabra, ¿no? Y si es Así que es. no quiere tomar el tratamiento después de toda la información, pues va a tocar Es su al final, decisión. es su decisión, efectivamente, Es va a su tocar aceptar la decisión. decisión. Podemos darle muchísima información, se puede de repente por ahí volver a tocar el tema eventualmente, pero al final quien va a tomar la última palabra es el cerezo y es válida. Es válido no querer pasar por todo el proceso. Y hay que acompañarlo, y hay que acompañarlo en descubrir, Ujú, como dices tú, lamentablemente no contamos a veces con los profesionales que se den este tiempo de este trato humano, no todos ujú, tienen este ujú, espacio de poder explicarle. Además, hay que también ser claro, como lo hemos conversado en otras ocasiones, en la mayoría de casos, los cerezos son atendidos a través del Seguro Social. así es. Entonces, perdón, o sea, me refiero al del Estado, quise decir, ¿no? Ujú, De manera ujú, del Estado. Entonces, ujú, hay que entender que en este proceso el tiempo de calidad por la demanda de personas que hay que atender, ujú, pues no remite a darle un tiempo para poder explicar, ¿no? ujú, Pero sí, ujú, hoy en día, o sea, yo siempre he dicho, conversaba, o sea, enfermarse en esta época ya es totalmente de hace 30 años, ¿no? Hace ujú, 30 años, ¿quién pues iba a ujú, recibir un clonazepam mientras que estabas tomando, te quería darte una ujú, pastilla? Pues ujú, te enfrentabas a un tratamiento más invasivo de mayor ujú. grado, ¿no? Así Pero es. hoy en día te ponen una música, te sientas en un Ujú, sillón, te ves, o sea, ujú, eso no quita, no resta que haya dolor, ojo, ujú, ujú, ¿no? ujú, Pero cada vez se va reduciendo y la investigación ujú, sigue avanzando ujú, para que ujú, podamos hacerlo menos y bueno, ya pronto a ser declarada ya una enfermedad crónica, ¿no? Que ujú. puede llevar un Sí. tratamiento que puede ser Ujú, considerado. Entonces, bajo todos estos contextos, es importante que la familia tenga claro que va a ser un rol con el que va a jugar en muchos aspectos, ujú, pero que ujú, es importante que tenga en cuenta que ujú. tiene un rol clave y es acompañarlo de una manera serena, respetando lo que quiere, lo Así que es. quiere la persona, ¿no? Así es. Entonces, Ujú, y también ujú, comprender esto que hablábamos antes, que no va a ser lo mismo, ujú, que el ritmo ujú, no va a ser lo mismo, ¿no? ujú, Y ujú, quizás, ujú, y quizás me atrevo a decir de una manera esperanzadora, tal vez es la mejor oportunidad para hacer comprender a la familia que es ujú, momento de ujú, aprovechar el día, un carpe diem, ujú. ¿no? Sí, Aprovechar el sí, sí, día, sí. aprovechar el momento. Así es, así es. Creo que ese es el mayor aprendizaje digamos, del cáncer, ¿no? Por lo menos personalmente, eso ha sido uno de los grandes ganchos que tuvo para mí el poder trabajar con esta población, porque creo que se aprende mucho, ¿no? Te hace ver las cosas de manera distinta, apreciar la vida y el momento y el día a día. Entonces,
sí, creo que si es que la familia logra unirse y logra trabajar en equipo, como digo, podemos realmente sacarle provecho a cada día, y no porque, pues, digamos, o sea, porque al final la enfermedad vaya a progresar y al final, ¿no? Vaya a haber un mal desenlace, sino porque, pues, nos ayuda como para la vida en general, ¿no? Para poder empezar a realmente darle valor a cada cosa que tenemos en el momento presente, ¿no? Y definitivamente entender que cada persona tiene su tiempo, Así es. ¿no? Y a veces el primer momento, a veces de un cerezo para las familias, parte de los desafíos a los que se enfrenta, es que a veces la persona puede recibir una respuesta y decir, ¿sabe qué? Yo ya no quiero vivir, no quiero nada. Eso puede ser nuestra primera. Pero también parte de este equipo, como lo acabas de mencionar, es como el partido de fútbol. Se me acaba de ocurrir el partido de fútbol. Hay momentos en el que, bueno, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero es como cuando el jugador está cansado, pues ya no quiere más, ya está cansado, dice, por último nos han goleado, ya estamos a morir, pero de pronto sale el capitán y dice, miren, o el entrenador dice, todavía nos quedan 10 minutos, algo podemos hacer, hay que levantarnos con algo, alguien tiene que tomar la batuta. Así Y es. decir, todavía podemos correr con algo. ¿Qué tal? Entonces lo volvemos a intentar, te haces unas porras, te levantas y hagamos algo diferente, ¿no? Así es. Y importante respetar el tiempo, el momento. Sí, porque puede que diga un comentario así, puede que haya un momento en el que no diga ya no quiero nada, pero eso no significa que pues ahí acabó y ya se acabó la conversación, sino que podemos esperar un tiempo a que la persona termine de procesar un poco todo lo que ha vivido, lo que ha pasado, y de repente luego volvemos a preguntar ¿y cómo estás? ¿Y has vuelto a pensar en esto? ¿Qué piensas? ¿No? Podríamos probar tal alternativa, ¿no? Hay una cita con el doctor para conversar otras formas, yo qué sé, ¿no? Entonces ir como dando apertura de nuevo al diálogo, a conversar, a la escucha, ¿no? Que creo que es, como digo, lo fundamental en todo este proceso de parte de la familia hacia el paciente y, ¿por qué no, también de parte del paciente hacia la familia? Que también a veces se aíslan y no quieren hablar, ¿no? Entonces, hay que intentar como promover el diálogo. ¿Y qué tan importante es trabajar si bien es cierto, hablamos del acompañamiento psico-oncológico, a nivel individual, es decir, propiamente con el cerezo para trabajar su duelo, para trabajar su dolor, lo que le está pasando, también es importante entender que la familia tiene un duelo propio, que está manejando una serie de conflictos internos, de esperanzas, creencias, expectativas, un sinnúmero de afrontamientos, estilos de afrontamiento diferente, entonces que son necesarios trabajarlos de manera profesional también. Sí, ¿no? sí. De hecho pasa mucho, ¿no? Que hay algunos familiares que pues también se sobrecargan, ¿no? Y de pronto asumen todo, o sea, todos los cuidados del paciente, todo, ¿no? Y eso al final genera un desgaste emocional, ¿no? A lo que llamamos el burnout, ¿no? Entonces, eso termina teniendo un montón de repercusiones emocionales en el familiar que acompaña, en su estado de ánimo, ¿no? Su humor, estando un poco más irritable, y eso tampoco permite que cuide o acompañe bien al cerezo, ¿no? La idea es que uno como cuidador se pueda también cuidar y pueda también tener este espacio, sea un espacio psicológico, sea también espacio para conversar con otras personas de lo que le está pasando y no asumir todo como si fuese pues aquí el superhéroe de la película. Creo que en un proceso de cáncer nadie tiene que ser como que el superhéroe que va contra todo, ¿no? O sea, la idea es que es un poco la idea de esta palabra, que vuelvo a repetir, como lo digo en cada sesión, no somos guerreros, no hay guerreros, no somos luchadores, no somos superhéroes, no somos seres humanos enfrentando la adversidad de una manera diferente, en un escenario diferente. ¿No? Y que y este punto también creo que lleva al hecho de que
me ha ocurrido muchas veces en la casuística de personas que desean, de estos cerezos, que desean hablar con los familiares, compartir lo que les está pasando, lo que está ocurriendo. Y esta conspiración del silencio surge a través de algunos familiares que no quieren. Por ejemplo, ocurre mucho con los niños. Y esto es un punto clave que, bueno, ya de repente lo vamos a tratar en nuestra próxima sesión, que vamos a trabajar el duelo infantil, pero sí quiero acotar como un par de aguas. Realmente es importante que en casa, si hay niños, si está viviendo una circunstancia que es parte del rol de la familia, o sea, los niños está pasando algo y ellos se dan cuenta. Y entonces ocurre muchas veces con los padres o con de repente si hay un adulto mayor. Si hay un adulto mayor o si hay niños, en estos dos escenarios, me ubica. Sí. Y entonces los padres, o sea, o los mayores o los adultos que hay en casa, deciden no contarle a la persona mayor o deciden no contarle al adulto mayor o al niño porque tienen temor de cómo vayan a reaccionar. Señores, no. Un rotundo no. Así es. No. Porque se dan cuenta, además. Porque ¿no? se dan cuenta y no hay peor dolor. Ustedes creen, tal vez se creen, ¿no? Que tapamos el sol con un dedo, estamos tratando de tapar. Pero no, lo que va a ocurrir es que cuando esa persona, lo decimos por experiencia profesional, lo decimos por experiencia, va a ocurrir que esa persona que no se despidió, ese niño que no se despidió, que no vivió ese tiempo, que no supo lo que pasaba, que veía a la mamá enferma o al papá enfermo y no supo, cuando el papá parte y dice, oye, pero ¿qué pasó? Si mi mamá estaba ayer aquí, mi papá también estaba aquí, mi hijo, mi hija estaba aquí, ¿por qué ahora ya no está? Entonces queda un hueco más profundo porque no hubo tiempo de aprovechar. Y también, importante también para el cerezo, porque a veces el cerezo aclama el deseo también de despedirse de ese ser querido. Y no puede, le quitas esa capacidad. Y que también es su elección. ¿Por qué? Porque dentro de esto hay esta conspiración del silencio que no tiene otra cosa más que es el miedo. Así es. El miedo del familiar de no poder afrontar lo que viene después. Y eso es... Sí, al final es perjudicial, ¿no? De hecho, pensaba cuando hablabas que sí, se suele dar más como en niños, o sea, cuando se trata de niños y de personas de la tercera edad, pero pienso que en general hay mucho temor a hablar de la muerte, ¿no? Entonces, incluso, ¿no? Si es que estamos hablando de personas adultas, a veces tampoco entre ellos quieren hablar de ese tema en particular, ¿no? Si sabemos que el pronóstico no está siendo bueno, toca empezar a hablar un poco de preocupaciones en relación a eso que tiene el cerezo, ¿no? Sobre qué se va a hacer luego de, ¿no? ¿Qué quisiera hacer en este tiempo, ¿no? Y a veces por miedo no se habla y la persona, pues, el cerezo puede irse con ciertas preocupaciones y uno se queda a veces hasta con culpa, ¿no? Y sí, ¿no? Y si hubiese hablado, y si hubiésemos visto, y, ¿no? Entonces creo que sí es importante empezar a naturalizar el hablar de estos temas, ¿no? Que los temas difíciles no sean tabú, son temas de conversación, son temas importantes. Eso, creo que es importante esto de naturalizar y generar que es algo esperado, que es algo que va a ocurrir. Vamos leyendo un poquito los comentarios. Marta Corchado nos dice, gracias, doctor Ivón, gracias, Marta, por acompañarnos. Jackie, a través de la Escuela Internacional de Tanatología de Jalisco, México, nos dice felicidades por el programa. Gracias, Jackie, por acompañarnos todas las sesiones. Roxana Aguilar dice, importante tema, nadie está preparado para acompañar o cuidar a un familiar que está en un tratamiento oncológico, y estas precisiones son muy necesarias e importantes. Gracias y felicitaciones a ambas. Te mandamos un beso, Roxana, gracias por acompañarnos. Claro que sí.
Y realmente nadie está preparado. sí, esto último que ha dicho Roxana es como clave también tener presente, ¿no? Así como se dice, ¿no? No existe un manual para ser mamá, tampoco existe exactamente un manual sobre cómo acompañar a alguien enfermo, ¿no? La idea, y más que la idea, uno al final hace lo mejor que puede hacer, y dentro de ese hacer lo mejor que puede hacer, creo que vale la pena mucho cuidarnos y buscar información sobre cómo podemos acompañar mejor a esta persona si es que nos sentimos en el aire, sentimos que todas las emociones nos están abrumando, ¿no? Creo que lo principal acá es poder reconocer cómo uno mismo se está sintiendo y qué tan como descuadrado está frente a la situación, ¿no? Para poder pedir ayuda sobre qué hago ahora, ¿no? De qué manera puedo apoyar a este cerezo, ¿no? Así es, y comprender que es un proceso que requiere, como en todo, yo siempre lo relaciono como cuando aprendemos a caminar. Lógicamente que ninguno de nosotros nos recordamos cómo aprendimos a caminar, pero si le preguntamos a nuestros padres cómo fue el proceso desde que aprendimos primero a sentar, a levantar la cabeza, que es lo primero que hacemos, luego sentar, luego gatear, ¿no? Luego parar, luego caminar, nos vamos a dar cuenta que ha sido un proceso arduo. De hecho, nos demora 18 meses iniciar la marcha, de 12 a 18 meses iniciar la marcha. No esperemos que una persona que ha pasado por un proceso, si recordamos que todos estos procesos que a lo largo nos acompañan a lo largo de nuestra vida han invertido un tiempo, nos vamos a dar cuenta que también un tratamiento frente a un afrontamiento frente a la enfermedad y la muerte también tiene un tiempo. Y es algo que nos regala, yo me atrevo a decir la palabra, nos regala la enfermedad, ¿no? O sea, si hay niños, si hay adultos, o sea, ¿qué te está regalando la enfermedad? La enfermedad te está regalando la capacidad de darte cuenta que hoy es el momento preciso para decirle a alguien que lo amas. Hoy es el momento preciso para decirle, no fui feliz con esto, quiero esto para mí. Hoy, eso es lo que te está regalando la enfermedad. No solo te está regalando un tratamiento donde vas a ir, que te va a caer el cabello, donde no vas a poder pararte, donde no vas a tener a tu ser querido. Te está regalando la oportunidad de reaccionar. Así es, la conciencia del presente, ¿no? La importancia de poder conectarnos con el presente. Creo que eso es algo que, como dices, nos regala la enfermedad, ¿no? Nos hace un poco más de tenerlo así como presente en nuestro día a día, ¿no? Sí, pensaba un poco no sé, si bien pues no es que exista como un manual de qué manera apoyar o acompañar a un paciente, había estado pensando antes de entrar como a la entrevista de hoy, ¿no? ¿Qué sugerencias también, no? Porque al final también me imagino que quienes nos escuchan también pues están a la expectativa un poco de, ok, pero ¿y qué más puedo hacer? Escucho, no valido, y creo que si es que cumplimos con esas dos, yo me daría muy bien por servida, ¿no? Porque eso ya es bastante, ¿no? Ya es bastante, y es el primer punto. Así es. Pero creo que también, pues, dentro de eso es poder tener, como digo, poder tener también la disposición para apoyar incluso en tareas más cotidianas, ¿no? Así como hablamos de poder realizar ciertos roles, ¿no? Que el cerezo cumplía y que ahora quizás ya no puede cumplir, ¿no? Poder conversar con el cerezo y ver de qué manera pues lo puede ayudar dentro de los quehaceres que tenía, de las tareas que tenía, de cosas más hasta administrativas, ¿no? Porque eso también al final termina siendo una preocupación. Aminorar la carga. Así es, ¿no? Dentro de lo que se puede hacer. Incluso también quizás motivarlo, ¿no? A realizar actividades que sabemos que, si conocemos a la persona, ¿no? Que sabemos que disfrutaba hacer dentro de sus posibilidades, ¿no? Poder conectar con actividades que le generen placer dentro de este proceso, porque no todo tiene que ser la enfermedad, ¿no? No es que la enfermedad absorbió al cerezo, ¿no? Sino que el cerezo sigue siendo una persona que está pasando por este proceso, pero que puede todavía realizar ciertas cosas, ¿no? No es que sea alguien que no puede hacer nada, claro que puede, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades... De manera diferente, pero puede. Así es.
Entonces, dentro de las posibilidades, pues encontrar, ¿no? ¿Qué actividades le puede generar placer? ¿Qué actividades le puede generar disfrute? ¿No? ¿De qué cosas o qué espacios de repente con qué persona se siente más cómoda conversando? ¿No? Creo que es importante también que el cerezo pueda como identificar con quiénes en este momento se siente más cómodo hablando y con quiénes de repente no tanto, ¿no? Y también es válido, ¿no? Que uno mismo puede ir poniendo sus límites y pues quienes se están apoyando estar ahí como bien a la expectativa de qué es lo que necesitan, ¿no? Y qué es en qué más puede ayudar. Y es dentro de esto del manual que tú decías, yo hace unos días estaba preparando un artículo y decía, antes nos decían que nadie nace sabiendo cómo es tener que ser padre, ¿no? Pero la verdad es que ya hoy en día sí hay hay mucha información. Hay mucha información. Realmente antes, en la época de nuestros abuelitos, podríamos haber dicho, y sí, ellos de repente tenían esta excusa, ¿no? Pero hoy en día, así como aprendemos a hacer el TikTok, ¿no? Y sabemos los pasos, eso también hay una serie de herramientas de las que podemos aprender. Solo que basta buscar en el lugar adecuado, ¿no? Y lo mismo ocurre hoy en día, hay programas, así como desde el Jardín de los Cerezos, hay programas en diferentes instituciones que se encargan de dar soporte a diferentes cerezos, personas, durante este cuadro. Una recomendación que me agradaría es buscar espacios al aire libre donde la persona pueda salir, conectarse con el ambiente, respirar aire puro, donde puede, dependiendo de la condición física, siempre ante todo, consultando con su oncólogo de cabecera, ¿no? Pero espacios donde pueda respirar, hacer este ejercicio de la respiración, junto al cerezo, donde también el cuidador o el familiar puede ejercer, pueda trabajar este espacio, sentar a leer un libro, ¿no? Contar una aventura, yo siempre recomiendo, ¿no? ¿Por qué no contar y recordar? Yo vengo de una familia, por ambas partes, paterna y materna, muy grande, ¿no? Entonces nosotros somos de las aventuras, o sea, yo nunca olvido las conversaciones que tenía con mis abuelos, ¿no? Que me contaban las cosas que hacía mi papá, mi mamá, y son aventuras, son recuerdos inolvidables que a pesar de que ellos no están ya en este plano de existencia, han quedado grabados profundamente en mi vida. Y creo yo que eso es la mejor forma de honrar a un ser querido en esta y en las siguientes existencias. Aprovechar el momento, no nos dejemos abrumar por el diagnóstico, por lo que nos dicen, y empezar a aprovechar. Este es el momento de abrazarte, de contarte, de decirte, de hacer mi algo, mamá, ¿por qué no hacemos esto? Papá, ¿por qué no hacemos este algo? Abuelo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y qué tal si te estemos juntos? Guardar tesoros invaluables. Desde mi experiencia personal y desde mi experiencia profesional, creo que ha sido uno de los regalos más gratos. Y algo que uno dice en el camino, se puede ir de esta existencia físicamente, pero ya cambia de lugar, simplemente se queda en el corazón. Así es. Los recuerdos nunca se van, ¿no? Entonces creo que la premisa es justamente generar recuerdos, ¿no? Generar cosas que al final no es que se vayan con la persona, sino que se quedan en uno, ¿no? Que es acá lo más importante. Así es. Justo el doctor Jorge Montoya Carrasquilla, que ya lo vamos a tener la próxima semana con duelo infantil, él nos acaba de hablar y decirnos el grounding maravilloso, claro, que es el caminar sobre el pasto, ¿no? Es altamente, es un elemento, un recurso de afrontamiento muy importante y que te ayuda a conectarte, ¿no? A ese espacio. Entonces podemos hacer este contacto con la naturaleza, podemos conectarnos, respirar. De hecho, la enfermedad en muchos de los casos surge por olvidarnos de respirar.
de respirar bien. No le mandamos oxígeno, ¿no? Cuando hago los ejercicios con los cerezos, con las personas o los familiares, uno de los aspectos que más cuesta es la respiración. Es respirar. O sea, vamos a hacer este ejercicio de respiración. No. O sea, ¿por qué? Porque vivimos así. No hay tiempo para respirar, por eso también accionamos así. Entonces nos pasa esto, ¡pah! Corremos, hacemos, no hay tiempo para... Vivimos acelerados, ¿no? Y no nos damos esta pausa tan importante, ¿no? Incluso, no sé, pensaba ahorita que hablaban del grounding y lo que mencionabas de poder pisar el césped y cómo esto pues nos puede conectar con el presente, incluso en una situación, ¿no? En que el cerezo, imaginemos, pues tenga que estar en aislamiento, no pueda salir. Dentro de lo que pueda hacer, conectarse con las sensaciones físicas, ¿no? Echado en la cama, cómo siento mi espalda tocando como el colchón, ¿no? Cómo puedo sentir, no lo sé, mi propia respiración mientras que estoy así en tal posición, ¿no? Cómo puedo sentir de repente los hombros, si están tensos, no están tensos. Entonces, conectarme mucho con el presente, hacer estas pausas que no estamos acostumbrados a hacer porque la vida es así, ¿no? Paramos de un lado a otro. Hemos asumido, no es que la vida sea así, hemos asumido, hemos aprendido a vivir la vida de esa manera, es otra cosa, ¿no? Que hemos aprendido o creemos que la vida tiene que ser así. Yo siempre digo, tú no eres así, la vida no es así, no, nosotros construimos la vida que queremos, ¿no? Entonces, a nivel experiencial, como paciente oncológico que soy, es algo que me enseñó la enfermedad. O sea, olvídate, acá es el momento, ahora. ¿No? Aprende a amar, aprende a decir te quiero, aprende a decirte gracias y aprende también a decir esto no me gusta. No soy feliz con esto y no quiero esto para mí. También hay que aprender a decirlo, son unos regalos maravillosos que nos dan estos procesos. Y que definitivamente en este rol de familia es importante para ir ya cerrando esta conversación de hoy tan amigable, tan grata de tenerte aquí, Melissa. Creo yo que hemos hablado de muchas cosas, pero creo que uno de los espacios más importantes es darle la opción, ¿no? O sea, a la persona de que tiene una serie de recursos, hay una serie, es un rol que está cumpliendo, es importante que también el cuidador o el familiar en este caso, no necesariamente tiene que ser el cuidador, también cualquier miembro de la familia sepa que también él tiene que cuidarse, que él también necesita un espacio para él mismo, para poder afrontar, acompañar en este proceso y que es natural sentirnos adormecidos emocionalmente, con temor, con miedo, con tristeza, pero el siguiente paso es ¿qué más? ¿Qué más hago? Ok, me siento adormecido, hay que recurrir a un profesional que nos ayude a manejar este duelo, porque estamos pasando por un proceso de duelo. Así es. Y conversar, ¿no? Cocinar, hacer una actividad, no que nos permita salir no evadir, pero que nos regule este proceso, que nos permita también escuchar a nuestro cerebro. ¿Sí? No sé si tienes algo, Melissa, para ir ya cerrando nuestra sesión de hoy que quieras añadir. Bueno, nada, creo que acá, no sé, a modo de conclusión, aunque has cerrado súper bien, pero creo que solo agregaría el hecho de poder, como familiar, apoyar en que el paciente o el cerezo, ¿no? Se conecte mucho con el presente y pueda disfrutar de su día a día, ¿no? Creo que también apoyarlo desde esa mirada también es bastante, ¿no? Y se puede hacer muchísimo, ¿no? Desde compartir muchísimos recuerdos, desde compartir, no sé, historias, no hablar solamente de la enfermedad, ¿no? También hablar de otras cosas más que estén pasando, que a veces, no sé, el familiar un poco que se guarda y no le voy a contar esto porque él está o él o ella está con, no sé, con la enfermedad y no lo voy a preocupar con este tema. Y no, es importante que igual se hable que la vida sigue, ¿no? Y que se pueda dar este espacio de
de que sí, estás con este proceso de enfermedad, pero también hay otras cosas de las cuales podemos dialogar, ¿no? Entonces, nada, los dejo un poco con esa idea, ¿no? De poder apoyarlo desde tantas aristas que hemos conversado hoy día. Sí, de verdad que sí, Ujú, el rol de la familia es ujú, un factor clave y hoy hemos hablado de muchas cosas para las personas que ujú, no pudieron conectarse desde el inicio. Los invitamos a ujú, ver esta ponencia ujú, desde el principio con varios aspectos que hemos ujú, tocado ujú, y ujú. sin lugar a duda comprender que mientras tengamos vida siempre habrá esperanza, ¿no? Así Y es, aún así después de es. la vida habrá aprendizajes también. Ujú, ujú, Entonces, ujú, te agradezco por tu participación. ujú. Hoy, no quiero terminar esta sesión sin poder, disculpen que me falló la tecnología, también estas cosas pasan, ¿ok? Ajá, ¿No? ajá. Que ya igual les recordamos a todos que también pueden ver esta ponencia en el YouTube, ya de manera editada. A Ujú, Melissa ujú, la podemos ubicar a través del Instagram como ujú, psicología.meli, ¿no? ujú, En el Instagram, ujú, búsquenla, googleenla ahí, ujú, Instagram, síganla. ujú, En el Facebook como Psicología con Meli, también la pueden encontrar como ujú, Psicología con Meli. Y en el LinkedIn también ujú, pueden buscarla como Melissa Sierra Alta Rodríguez. ujú, Entonces, ujú. también la pueden ubicar en, no sé, algún punto adicional que quieras comentar. Bueno, desde AMPE, ¿no? También como soy miembro de AMPE, igual que tú, Ivonne, ¿no? Pueden ubicarme también desde ahí, desde la asociación. Y nada, y pues creo que es importante tener presente que podemos pedir ayuda y que no tendría por qué haber temor en buscar ayuda psicológica si es que pues estamos pasando por una situación como esta, ¿no? Así es, así es. Ujú. Hay profesionales trabajando. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Les agradecemos por su participación el día de hoy y los invitamos también, aprovecho de invitarlos desde ya. La próxima semana también tenemos otro invitado también ilustre como Melissa hoy día, el doctor Jorge Carrasquilla, que nos va a hablar del tema del duelo infantil. Este tema está Ujú. súper también importante, cómo Ujú. trabajar el duelo infantil, por qué trabajarlo, y los Ujú. invitamos a todos a continuar siguiéndonos en cada uno de nuestros programas. Los dejamos y hasta Listo. la próxima semana. Hasta pronto con todos. Muchísimas Chao. gracias.